Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos? Que el Señor me los bendiga grandemente. Hoy quería compartir con ustedes un tema muy interesante, muy bonito, que nos va a traer una reflexión bastante profunda. El tema es la honradez. No sin antes pedirle al Señor que venga y tome dominio, control, autoridad sobre todo lo que vamos a hablar. Señor Padre Eterno, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir la escritura, Señor. Gracias porque Espíritu Santo, tú eres el que nos revela. Bienvenido, Papito. Bienvenido, mi Señor Jesús, Espíritu Santo. Tú que nos abres el entendimiento. Que sea tu palabra, Señor, el Espíritu que fluya y que toda carne mengue, Señor. Que podamos compartir, Señor, todo lo que nos estás dando con los hermanos y sean bendecidos y seamos bendecidos todos, Señor, a través de la instrucción de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos preciosos, ustedes han visto que cuando se habla de la honradez, hay muchas palabras que acompañan a la palabra de la honradez. Por ejemplo, honestidad. Cuando nosotros hablamos de honradez, o de que una persona es honrada, inmediatamente nosotros decimos, "Mm, qué bueno, es una persona honrada". ¿Por qué? Porque cuando se habla de esa honradez, es una cualidad que dignifica y caracteriza a una persona, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, vieras, esa muchacha o ese señor sí es una persona honrada, ¿qué piensa uno inmediatamente? Es educada, es una persona que tiene buenos principios, es una persona que no roba, sobre todo cuando lo van a meter en un puesto, por ejemplo, de administración. Mira, te recomiendo a Julano. Es una persona muy honrada. Entonces, ¿qué piensan? Bueno, es una persona puntual, es una persona que hace bien sus cosas, es una persona que no roba, es una persona que es leal, que es fiel. Todo lo que tenga que ver, que caracteriza al buen nombre y a la cualidad que dignifica o que trae honra en una persona, tiene que ver con la honradez. Por ejemplo, cualidades que van de la mano a la honradez: honestidad, ser decoroso, buen administrador, no roba, es fiel, honra, es justo, responsable, tiene moralidad, lealtad, es sincero, habla la verdad, integridad, rectitud y buenas costumbres, ¿verdad? Esas son una de las tantas características que inmediatamente hacen clic cuando hablamos de la honradez. ¿Qué pasa si hablamos lo contrario? Si habláramos contrario a la honradez, diríamos, bueno, no, esa persona es deshonesta, roba, es injusta, chismoso, infiel, irresponsable, desleal, mentiroso, incorrecto, y hasta hay que tenerle y andarle con cuidado, ¿verdad? Ese es el concepto que normalmente nosotros manejamos cuando hablamos de la honradez. La honradez tiene el significado de una cualidad de alguien decente. Si usted busca en el diccionario, dice honradez, significado, cualidad de decente, decoroso, razonable o honrado. Ese viene del sufijo es. Honradez al final se escribe con EZ, habla de la cualidad de alguien que tiene honra, o sea, que actúa con honra. En el latín diríamos honorare, que también trata de alguien con respeto, ¿verdad? Decoro y decencia. Vean cómo hace énfasis en todas estas cualidades tan maravillosas cuando se habla de la honradez. Cuando se habla de la honradez, también nosotros, siempre que tratamos de ponerlo todo a la luz de la palabra, sabemos que hay muchos personajes y muchas historias en la Biblia que nos pueden traer luz de lo que es una persona honrada, de que lo que puede ser una persona honesta, decorosa, fiel, leal, sincera, que habla con la verdad. Y le quiero decir, hermanos, que la honradez es una cualidad que le agrada a Dios. Y esos personajes bíblicos que vamos a hablar ahora son personajes de los cuales se podría decir que son personas honradas, que tenían todas estas maravillosas actitudes.
Vamos a irnos primero al libro de Daniel, capítulo 6, versículo de 3 al 4. Aquí estamos hablando del profeta Daniel. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué bonito que puedan dar esas referencias de Daniel. Vean que estos sátrapas y estos gobernadores estaban celosos, porque Daniel también tenía un puesto de gobernador, pero todavía una autoridad mayor, porque él era el que estaba al tanto de esos sátrapas y de esas otras personas, y los tenía molestos. Entonces ellos andaban viendo cómo hacían y lograron que el rey hiciera un edicto que por 30 días, ¿verdad? Cualquiera que le diera pleitesía, ¿verdad? A otro dios o a otro hombre fuera del rey, iba a ser echado en las fosas de los leones, que eso fue lo que pasó con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior en él. Era el espíritu de Dios el que moraba en Daniel. Y ahí él era correcto, él se mantenía fiel, era un hombre constante, ¿verdad? Él no cayó en la tentación y al no lograr hallar en él falta alguna, entonces decían, bueno, por aquí metemos esta trampa, ya que Daniel llega y se pone a orar, y entonces estaría en contra del edicto. Mas sin embargo, aquí vemos una persona honesta, una persona que sí tiene honradez, una persona que se sostiene en sus convicciones y en las convicciones sobre todo que el Padre Eterno le ha dado, que eso es lo que nosotros también tomemos el ejemplo de cada uno de estos personajes, hablando el tema de la dignidad, de la honradez, de la honra. Si nos vamos al capítulo también 6 de Daniel, en el versículo 10 dice que cuando Daniel supo el edicto que fue firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él no tenía doblez, él no cambió su manera de actuar correctamente delante del Señor porque hubo un edicto que un hombre hizo y él sabía que ahí había, ¿verdad? Trampa, Daniel lo sabía, mas sin embargo él se permaneció íntegro, él permaneció correcto, él era un hombre honesto, leal. Hermanos, esto nos habla a nosotros mucho, ¿verdad? Tendremos nosotros también la capacidad de actuar como lo hizo Daniel, que escuchemos alguna situación ahí que hayan declarado y que nosotros nos sometamos o a un sistema en donde no obra la voluntad de Dios, en donde tiene maldad de por medio. Nos podemos mantener leales y firmes. Este es un ejemplo maravilloso, el de Daniel, ¿verdad? También si nos vamos a Daniel, capítulo 3, 17 y 18 versículos, nos va a hablar de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Estos varones también eran varones correctos, eran honrados, tenían honradez, eran varones que eran fieles, ¿verdad? Se mantenían fiel a nuestro rey, al Dios Todopoderoso. Y vean que acá Nabucodonosor había hecho una estatua de él mismo, ¿verdad? Y quería que todo el mundo al sonar de la trompeta y al sonar de la bocina se inclinaran delante de la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron ellos. Ellos se mantuvieron firmes, ¿verdad? Entonces el castigo era llevarlos al horno de fuego, cosa que ya conocemos parte de esa historia. Aquí lo que nosotros estamos rescatando fue la actitud que ellos tuvieron ante lo que el rey Nabucodonosor quería obligarlos a hacer. Vamos a irnos al versículo 17. He aquí,
nuestro Dios a quien servimos, esto le dijeron ellos al rey. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano, oh rey, de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Integridad. Esa es integridad, eso es tener dominio propio, eso es ser leal. Qué maravilloso que nosotros también, cuando vengan conflictos y quieran venir otros dioses, llámense como se llame, llámese dinero, llámese codicia, ¿verdad? Avaricia, perversión, otra cosa que se quieran tronar en nuestra vida, a la que quiera que nosotros le rendamos pleitesía, no lo hagamos, porque nosotros somos personas honradas, porque somos leales, porque nosotros también podamos mantenernos firmes ante lo que el Señor ha declarado para cada uno de nosotros, hermanos. También quiero darles el ejemplo de Samuel. Samuel, que desde muy jovencito el Señor lo llamó. Samuel, que tuvo esa situación tan difícil, ¿verdad? De estar con el sacerdote con el sacerdote Elí, en una situación desastrosa, que ya no estaba bien dirigido ese sacerdocio, que los hijos de él estaban haciendo las cosas mal delante del Señor. Mas sin embargo, Samuel, siendo muy joven, el Señor lo llamó. Y vean qué bonito lo que el Señor dice de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué maravilloso, qué bonito, ¿verdad? Que nos digan, bueno, usted es fiel maestro de Jehová, fiel profeta de Jehová, fiel siervo, fiel sierva de Jehová. Qué bonito tener esa honra delante del Padre. Sigamos viendo los ejemplos que nos da la Escritura de personas con esa honradez, con esa lealtad, con esa honestidad. También tenemos a Natanael. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 45-49. Aquí es cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. Vamos a ver, dice, del 45 al 49. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, vea lo que le dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que el Señor haya dicho eso de Natanael! Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces le respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Gloria a Dios. Aleluya por la palabra. Hermanos preciosos, aquí Natanael, el Señor Jesús dijo que era un israelita en el cual no había engaño. Nosotros tenemos que aprender a ser personas transparentes, sinceras. Vea que él lo dijo con toda transparencia: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? El Señor no nos ve a nosotros, a Él no le importa la apariencia. Dios no es un Dios de apariencias. Dios es un Dios que ve y escudriña el corazón de las personas y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabía que Natanael era un hombre sin engaño. Uno dice: wow, qué bárbaro, preguntó eso, ¿qué? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero vean, aquí el Señor está diciendo: es un hombre sin engaño, sin doblez, sin hipocresía, sin máscara, sin manipulación. Él dijo lo que pensaba.
pero su corazón era un corazón que estaba acorde al corazón de Dios. De hecho, cuando se hace referencia de que él estaba debajo de la higuera, normalmente en la costumbre del pueblo israelita, ¿verdad? Cuando se habla de estar debajo de la higuera es un momento como en el que se medita de la palabra, es un momento de paz en el que se tiene una comunión con el Señor. El Señor sabía que él era un hombre de comunión. Y ni para qué, hermanos, ¿cuál es el mejor ejemplo que podemos poner en todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo santo? Nuestro Señor Jesús, nuestro precioso Jesús. Acá tenemos, bueno, sin tacha. Lo dice Isaías 53 en el versículo 9, a la mitad de ese versículo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Nunca hizo maldad ni nunca hubo engaño en su boca. Alabado nuestro Señor precioso. Él es nuestro ejemplo. Si nosotros queremos aprender todo lo bueno, cómo orar, cómo hablar, cómo conducirnos, cómo ser personas honradas, cómo ser personas honestas, cómo ser personas leales, veamos a Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Pero nosotros acabamos de ver personajes de la Biblia que podemos caracterizar como personas que tienen honradez, honestidad. Ahora vamos a ver personas que en la Biblia fallaron, ¿verdad? Y más bien fueron tomadas por personas deshonestas. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Elí y sus hijos. Y lo vamos a ver en 1 Samuel 2:30. Los hijos de Elí son Ofni y Fitnes. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Vea la palabra, honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué duro, ¿verdad? Qué duro que aún teniendo un puesto como sacerdote, un puesto tan importante, que Elí permitió, ¿verdad?, que sus hijos hicieran desastres, que menospreciaran las ofrendas de Jehová, que durmieran con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo. Un caos había ahí. Entonces, eso quiere decir mucho, ¿verdad, hermanos? Acá no es la religiosidad, no es la apariencia otra vez, por los frutos que somos conocidos. Aquí tanto Elí como sus hijos Ofni y Fitnes quedaron en una posición de total deshonra, deshonestos, ¿verdad? No fueron leales a lo que el Padre había establecido para lo que quería para ellos. Y están dando mal ejemplo al pueblo también. Otro ejemplo que tenemos de deshonestidad, de gente que perdieron esa honra delante de los hombres, es el ejemplo de Ananías y Zafira, perdón. Vamos acá a Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satán tu corazón? ¿Por qué mentirías al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiéndola, y no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Qué duro, ¿verdad? Acá por la codicia, por la avaricia, muchas veces pasamos de poder ser personas honrosas, ¿verdad?, delante de Dios, de tener esa honradez, a ser personas deshonestas. Vean lo que le pasó a Ananías y Zafira. Qué duro, qué triste. Pudiendo ellos hablar con claridad, haber dicho: sí, vendimos esto, vamos a dar tanto, pero no, Satanás contaminó su corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos?
cuántas veces de que lo que vayamos a decir así es, de que nuestros negocios sean limpios, de que todo lo que hagamos sea correcto, ¿verdad? Que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de edificación y sea una palabra de verdad, no de mentira. Porque como dice aquí la escritura y como le dijo Pedro a Ananías, es que no le mentiste a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas veces todos, no le hemos mentido simple y sencillamente a los hombres, le hemos mentido a Dios? Y hemos caído en una posición de deshonra, ¿verdad? Ahora, ¿qué mejor ejemplo, hermanos, que los fariseos? Los fariseos, bueno, tienen un montón de ejemplos, ¿verdad? El Señor en el capítulo de Lucas, capítulo 12, en el versículo 1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Qué duro. Muchas veces dio el Señor ejemplo de los fariseos. Aquellos que tenían el conocimiento de la escritura. Aquellos que se ponían al frente, ahí en los primeros lugares, tenían que figurar. Religiosos, terriblemente religiosos, pero no daban frutos. El Señor habla que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Muchas veces nos vimos mezclados y enredados entre la religiosidad, entre la apariencia, entre la mentira, que trajo hipocresía a nuestras vidas y con eso deshonra, ¿verdad? Con eso falta de lealtad. Como estábamos hablando de las cualidades, falta de integridad, falta de rectitud, de una moralidad en el nombre de Cristo Jesús. Otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo de Giesi, que era el siervo de Elías, ¿verdad? A él lo movió la avaricia y la mentira. Qué terrible, porque muchos de nosotros hemos caído, ¿verdad? En este mundo por situaciones de codicia, de avaricia. Vamos a ver acá en el ejemplo de Giesi, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26 y 27. Extraje unos versículos que es donde el Señor habla, ¿verdad? Directamente del asunto que tenga que ver con respecto a la honradez. Dice así: él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Eso se lo dijo Elías a Giesi. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Acá la codicia otra vez, la mentira, el engaño. Acá Eliseo le hacía ver a Naamán que el Señor le había mostrado que él sabía, ¿verdad? Y fue deshonrado. Ahí él no fue honrado, fue deshonesto, totalmente deshonesto. De hecho, le mintió ¿verdad? A Eliseo. Y qué duro, qué terrible, porque a veces por la codicia vienen un montón de cosas, de mentiras, de engaños, de falta de lealtad, de fidelidad a las personas que están con nosotros. Lo que se da, lo que Dios nos ha dado por gracia lo tenemos que dar. No ser mercaderes del evangelio. Acá Eliseo no recibió nada de Naamán. Y él se portó a la altura con un hombre honrado, con honradez, leal al Señor. Mas sin embargo, aún Giesi, ¿verdad? Estando con Eliseo, sabiendo lo que había que hacer, cayó en tentación. Sí fue y se negoció, ¿verdad? Se dejó llevar. Nunca tenemos que negociar con lo que tenga que ver con el Señor. Lo que nos dio el Señor por gracia tenemos que dar. Y tenemos que respetar y dar con amor también, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Ahora nosotros estamos viendo este ejemplo de estos siervos del Señor, tanto siervos honrados
como siervos que por su actitud quedaron en una posición de total deshonra, de deshonestidad. Y el Señor estaba molesto, ¿verdad? Con la actitud de estas personas. Nosotros tenemos que agarrar para nuestro saco. Cada vez que nosotros vemos estos ejemplos de estos siervos, nos tenemos que preguntar, ¿seré yo leal? ¿Estaré yo en la posición en algún momento de Giesi, de Ananías, de Zafira, de los fariseos? Qué duro, ¿verdad? Hermanos, ahora lo bonito sería decir, bueno, estaré yo en la posición de Daniel, de Jesús, de Sadrach, de Mesac, de Abednego, de Natanael. Son preguntas que es necesario que nos las hagamos. Muchas veces cuando he entrado en momentos de oración y le he preguntado al Señor varias cositas y al Espíritu Santo, siempre hay una respuesta que dice el Espíritu Santo y dice, es necesario. Es necesario. Solo esas dos palabras. Pero con esas dos palabras lo dice todo. Muchas veces tenemos que caer en la cuenta de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos o de lo que dejamos de hacer, porque es necesario para la edificación de cada uno de nosotros y de la iglesia. Pero le voy a decir una buena noticia. Gracias al Padre que mandó al Señor Jesucristo, porque con Él tenemos redención, perdón de pecados, hay arrepentimiento, el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos lindos, preciosos, aunque hemos estado muchas veces, y me incluyo muchas veces, en una posición, sobre todo en el pasado, de deshonra, de que no hemos sido honrados, ¿verdad? Sino que hemos sido infieles, deshonestos, mentirosos, irresponsables, incorrectos y bueno, ¿y para qué? Nosotros sabemos qué tenemos, ¿verdad? O qué tuvimos. Vino el Señor Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y Él vino y dice, ahora sí venga, arrepiéntase de sus pecados porque yo lo voy a levantar. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy, ¿verdad? Esa es una buena nueva. Pasamos de un tiempo de deshonra a un tiempo de honra. Pasamos de ser unas personas que tal vez no fuimos honestas, a una persona de que fuimos deshonestas a una persona honesta. Entonces vamos a ver esa cualidad de la honradez ahora en cada uno de nosotros. Vamos a ver ejemplos de personajes en la Biblia que pasaron de un tiempo de deshonra a un tiempo de honra. Pero le digo por qué, hermanos. Porque ellos conocieron al autor y al consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Reconocieron su condición, su falta. Y aún las mismas circunstancias que lo rodearon, los llevaron a ese reconocimiento. ¿Y qué pasaron? De un tiempo de deshonra a un tiempo de honra. Entre esos tenemos a Pablo. Y si nos vamos, hermanos, a Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, vea lo que dice Pablo, que en su momento fue Saulo que persiguió a los cristianos, que estaba estudiando los pies de Gamaliel, que tenía un conocimiento de las leyes, de la escritura, más sin embargo fue un perseguidor de Jesucristo. Y cuando se vio confrontado y viene el Señor y se le presenta y le revoluciona a Pablo toda su vida, y viene Pablo ya transformado a servirle al Señor, nos dice esto, vean qué belleza, dice Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, es necesario que hayamos perdido todo, que perdamos muchas cosas,
pero con el conocimiento, con el discernimiento de que era necesario y de que sigue siendo necesario ciertamente, porque nosotros estimamos todas esas cosas como pérdida, pero por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay nada que se compare a nuestro Señor. Nada, nadie, nada. Todo es dado por basura, todo es poco, todo es efímero. Lo puede corroer la polilla, se lo puede robar el ladrón. A nuestro Señor, su fidelidad, su amor, su espíritu es eterno. Eso es lo que nosotros nos tenemos que aferrar, ¿verdad? Y tomar y ganar a favor de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Qué experiencia más fuerte la de Pablo. Tanto así que lo selló el Espíritu de Dios y le trajo convencimiento a su vida, que vean todo como llegó a los gentiles. Hasta el día de hoy, este evangelio que se predica a todas las naciones ha hecho que muchos se levanten en espíritu y en verdad y se vean como hijos del Padre eterno. Gloria a Dios. También tenemos el ejemplo de Zaqueo. En Lucas capítulo 9, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Amén. Qué convicción, ¿verdad? La de Zaqueo, cuando tenía su mala fama, nada que ver con la honradez. Pero ahí él vio al maestro. Tuvo un encuentro con el maestro. Y ese encuentro que tuvo con el maestro, él tomó conciencia y dijo: sí, he robado, sí le he quitado a los pobres, pero lo voy a restituir. Y aún cuadriplicado. Eso cuántas veces nosotros sabemos que hemos cometido algo que no está bien, ¿verdad? El que hemos dañado a otras personas, aún nuestras familias, aún nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que tomar conciencia y decirle: Señor, todo el daño que yo he hecho, te pido perdón, me arrepiento, Señor. Pero ahora vengo con otra actitud, Señor. Ahora vengo con el diseño mío que fue bajado de los cielos, en donde yo soy una persona honesta, honrada, leal, fiel, íntegra para tu reino, Señor. Con buenos frutos en el nombre de Cristo Jesús. Veamos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículos 17 y 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué hermoso, hermanos. Sí, desperdició todo. Sí, fue rebelde. Sí, hizo y deshizo. Pero dice la palabra que volvió en sí. Es necesario que nosotros volvamos en sí, como el hijo pródigo. Todos hemos estado en la posición del hijo pródigo. Pero cuando viene el maestro, es cuando todos volvemos en sí y nos damos cuenta y nos arrepentimos y sabemos cuál es nuestra condición. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 32, cuando viene el Padre, ¿verdad? Y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijémonos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos preciosos, todos en algún momento hemos estado en la posición del hijo pródigo y el Señor nos ha recibido con garrapatas, con mal olor, con las vestiduras sucias, y Él nos ha recibido y nos ha limpiado y nos ha puesto ese pacto del anillo y nos ha cambiado las vestiduras. Y tal vez otros que están en una posición mejor han señalado, pero el Padre dijo: tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que cuando veamos que alguien viene a la casa de Dios y viene en la condición de hijo pródigo, como en algún momento estuvimos nosotros, no lo señalemos, no nos molestemos.
Más bien gocémonos con Él y acompañémoslo, porque Él se había perdido y es hallado, como nos pasó también a nosotros. Otro ejemplo maravilloso que tenemos en Juan 8, versículo 7, cuando se habla y se nombra a la mujer adúltera, ¿verdad? En el versículo 7 dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Pero acuérdense que aquellas personas acusadas por su conciencia, porque ¿quién va a estar libre de pecado? En una u otra cosa fallamos. Por eso es que tenemos que estar pidiendo perdón constantemente. Y se fueron yendo, ¿verdad? Y quedó el maestro con la mujer. Entonces Jesús le dice en el versículo 10, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta el Señor, yo me lo imagino con esa voz, con esa presencia de amor, ¿verdad? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así nos ha dicho el Señor a nosotros, hermanos. Hasta donde podamos, digámosle al Señor siempre, Señor, pon carbones encendidos en mi boca, quita todo juicio, Señor, te pido perdón si he juzgado, Señor, a las personas, si he emitido un juicio, porque solo tú sabes qué está pasando esa persona. Y como le decía una vez el Señor a una amiga mía, ella le decía, Señor, pero fulana tal cosa, y él le dijo, un momento, tú no sabes si esa persona ayer o hoy me pidió perdón y ya yo la perdoné. Qué duro, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando queramos tirar una piedra, mejor ni la agarremos, ¿verdad? Porque nosotros también hemos estado todos en la posición en donde el Señor dice, levántate, ve y no peques más. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos están totalmente en un estado de deshonra por los pecados, por todo lo que hicieron, que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Mas sin embargo el Señor vino a dignificar y a traer honra. Preguntémonos, ¿soy una persona honrada, honesta, fiel y justa? ¿Responsable, leal, sincera? No miento, soy un buen administrador. ¿Qué ve el Señor? ¿Qué podrá ver el Señor hoy en lo profundo de mi corazón, como cuando vi el corazón de Natanael? ¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Verdad? Soy como una persona honrada, sin engaño, ¿verdad? Podrá decir el Señor, qué buen tico, o la nacionalidad que tengas tú, qué buen tico, ¿verdad? Es de quien no hay engaño. Se puede hablar de esa persona como de quien no hay engaño. Eso sería maravilloso que el Señor lo dijera. Ahora, lo importante es lo que Dios piensa de ti y de mí, ¿verdad? No el diseño del enemigo, no el antidiseño, porque hay un diseño maravilloso para cada uno de nosotros, que todos los días les recomiendo decir, Señor, baja ese diseño que tienes para mí, Señor, y estableciste en los cielos, Señor, que hoy venga ese diseño a la tierra, Señor. Ese diseño precioso que hiciste de una persona con honradez, de una persona leal, fiel, que te ama, que camina conforme a tu palabra. Es importante ver el pecado que está dentro de mí para empezar a ser honesto conmigo mismo, ¿verdad? Y también con los demás. ¿Qué nos dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa creada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Imagínense, hermanos, qué importante, ¿verdad? Ahora, fijémonos, cada uno, ahí con Dios, ¿qué guarda en nuestro corazón? Tristeza, rencor, perversión, maldad, incredulidad, deslealtad. ¿Qué guarda nuestro corazón? ¿Verdad? Para que el Señor venga y pidiendo perdón y arrepintiéndonos, pasemos del tiempo de la deshonra al tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo nos honra. David dice en la escritura, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
a veces pensamos que somos buenísimos. Buenísima, no, somos, bueno, un alma de Dios. Porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, porque tenemos conocimiento, porque llevamos un curso. Sin embargo, le tenemos que pedir al Señor, Señor, no seamos como los fariseos, que queremos tener una apariencia delante de los hombres con hipocresía, Señor, y estamos llenos de pecados. No nos sintamos mal, todos pecamos, pero seamos sinceros. Señor, quita de mí toda hipocresía, todo ese espíritu de fariseo, ¿verdad? Que pueda haber en mi vida. Porque es por los frutos, hermanos, que somos conocidos. Solo el Señor sabe si tú o yo somos como Natanael, ¿verdad? Un hombre en el que no hay engaño. Oh, amén, que así sea, ¿verdad? Conforme el Señor nos va puliendo. Ahora, ¿cuál es nuestro mejor ejemplo? Jesús. Jesús no se jactaba, era honesto, sincero, leal, su camino fue sin pecado. Ese es el ejemplo que el Señor nos puede dar entre tantas otras cualidades de la honradez. En cambio, la contraposición eran los fariseos, que se jactaban de su pureza, de su rectitud, ¿verdad? Ellos se esforzaban montones por la apariencia, exhibicionistas en su religiosidad, orgullosísimos, y decían servir a Dios y sin embargo, y ser vistos, pero no había amor en sus obras, no había amor, más bien ponían cargas pesadas a los demás, pero ellos no tenían un cumplimiento por el Señor, por eso el Señor los pone como ejemplo de hipocresía, vea qué duro. Pero acá, hermanos, hay un mensaje muy importante de nuestro Señor Jesús para ti, para mí, que nos vino a decir a todos. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, pero el Señor nos vino a salvar. Todavía hay cositas ahí que no están bien en nosotros. Todavía hay pecados, todavía hay cosas en las que el Señor está trabajando en nuestras vidas y las que tenemos que pedir perdón, hagámoslo. Porque Él vino a buscarnos y a salvar todo lo que se había perdido. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Así que gocémonos en el arrepentimiento porque el Señor se goza con nosotros. Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así que caminemos rectamente conforme nos enseña la Escritura para que podamos dar buenos frutos, porque el Señor nos escudriña constantemente. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Así que humildes, mansos, ahí delante del Padre, papito, y me presento delante tuyo. He cometido graves errores, Señor, pero quiero presentarme hoy delante tuyo con todas mis faltas, así, sin máscara. ¿Verdad? Límpiame, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, yo quiero seguir adelante, yo quiero honrarte, Padre eterno, quiero hacer tu voluntad. Y acá les quiero leer una cita bíblica que es muy importante, que es lo que el Señor nos pide que sigamos haciendo a pesar de que hayamos fallado y Él nos ha perdonado, a pesar de que todavía fallamos, pero Él nos sigue perdonando. Si nosotros llegamos confiadamente al trono de la gracia, arrepentidos y a pedirle perdón al Señor, a ser personas honradas, a tener esa cualidad de la honradez, de ser sinceros delante del Señor. Josué 1, vamos a ver, versículo 8. Miren lo que nos manda el Señor a todos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. Eso sí, caminamos conforme a lo que está escrito en su palabra. Hermanos, sí, vamos a pasar un montón de cosas. Sí, tal vez vamos a caer. Pero dice la palabra que nos esforcemos. Que te esfuerces. Que seamos valientes. Y entonces hay que
pararnos firmes y decirle, Señor, aquí estamos, estamos haciendo un esfuerzo, sabemos que a veces fallamos, muchas veces, pero nos estamos esforzando y somos valientes, no tememos, no vamos a desmayar porque tú estás con nosotros y nos dice que estarás con nosotros, no solo acá en la iglesia, no solo acá en mi casa, donde quiera que vaya. Gracias. Gracias, papito, por la palabra. Gracias te damos, Señor, por la exhortación, por el consejo, por el amor, por la dirección. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Oremos y démosle gracias al Señor. Este es el mensaje que les quería traer hoy, que tiene que ver con, con la honradez, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos delante de Dios que ser transparentes. Y con los hermanos, practicar la honestidad, la lealtad. Pero sobre todo cuando nosotros amamos y honramos a nuestro Padre Celestial con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, también lo vamos a hacer con las personas que nos rodean. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Eres nuestro papito, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, cuántas veces incurrimos en faltas que trajeron deshonra a nuestra vida, Señor? Por nuestros actos, por nuestras palabras, por un caminar incorrecto, Señor, tal vez perverso, rebelde, por lo que sea, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón y la profundidad. No hay nada que te sea oculto. Te pedimos perdón, Señor. Si en nosotros faltó la honradez, Señor. Si fuimos desleales, si fuimos mentirosos, si no fuimos fieles, Señor, porque solo tú has permanecido fiel. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies, que el Espíritu Santo queme en nosotros y en nuestras vestiduras todavía toda mancha y toda arruga que haya, porque tú quieres una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Queremos esforzarnos y ser valientes, porque sabemos que tú vas a estar con nosotros todo el tiempo, Señor, y te gozas cuando hay arrepentimiento en nosotros. Oh Señor, gracias por darnos esa oportunidad. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y declaramos una vez más que toda la gloria, la honra y la majestad te pertenecen, Señor. Y vamos a esforzarnos día con día. Y te pido que bendigas a todas las personas, Señor, que estén escuchando este mensaje, Señor. Que ese diseño que tú estableciste desde antes de la fundación de los tiempos, Señor, bajes, Señor, ese diseño y se haga vida en cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Hermanos preciosos, que el Señor me los bendiga y me los guarde y nos veremos en otro momento para compartir otra escritura.